Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días de nuevo. El sábado 30 de octubre, bienvenidos otra vez al Congreso, segundo Congreso Argentino de Trastornos de Personalidad y Psicopatías, las jornadas. Aquí se encuentra el doctor Humberto Nicolini. Muchas gracias por participar, eh, por su generosidad. Voy a presentar al doctor. Y que nos va a dar la charla de neuroética y genómica. El doctor Humberto Nicolini es director del Grupo de Estudios Médicos y Familiares Carrazzi, investigador F por parte de la Comisión de Instituciones Nacionales de Salud, miembro de la Academia Nacional de Medicina e investigador nacional nivel 3 del CNI, expresidente de la Asociación Mexicana de Biología Molecular en Medicina, ex secretario y tesorero del Colegio Mexicano de Psicofarmacología, ex director del International College of Obsessive Compulsive Disorder, actualmente vicepresidente de la Asociación Mexicana de Neuroética, jefe del Laboratorio de Enfermedades Psiquiátricas y Neurodegenerativas del Instituto Nacional de Medicina Genómica, Secretaría de Salud. Psiquiatra, vive y trabaja en México y publicó y es el psiquiatra que más ha sido citado. Otra publicación es 324, un montón, 7.614 citas. Así que gracias de nuevo, así se conocen y presentamos la clase en neuroética y genómica. Vamos a dar hasta las 12, más o menos unos minutos antes. Si le parece, doctor, cortamos alguna pregunta o comentario. Yo estoy atento acá al tiempo, así que un poco eso. Yo soy Agustín Arasi, secretario general del Congreso. Perfecto, ¿no? Pues muchísimas gracias y un gusto poder estar con ustedes y compartir pues algunas visiones y perspectivas pues desde la visión de la neuroética, algunos aspectos de la genómica, que es mi campo de investigación, y bueno, pues algunas otras incluso reflexiones desde el punto de vista de la psiquiatría. Pues simplemente para entrar en término, en conceptos, el término neuroética pues se ha atribuido a William Safire también a Dana Fu y bueno, Damasio, varios, ¿no? Y que pues es este campo de la neurociencia que discute aciertos, errores o potenciación, las técnicas de manipulación o de alguna manera invasivas de las capacidades del cerebro humano. Este interesante ámbito del conocimiento pues congrega disciplinas desde el punto de vista filosófico, antropológico, ciencias cognitivas, psicología, psiquiatría, neurología, neurocirugía, neuropsicología, la neuroimagen, desde luego la ley y la justicia. Algunas personas han pensado que pudiera ser así como una promoción de simplemente del uso de algunos aspectos de neurotecnología, pero no, es más bien el tratar de empezar a tener foros de discusión sobre el correcto uso de estas aplicaciones en la investigación de la neurociencia y en el buen uso en la vida humana, ¿no? Además de lo que pudieran significar en la parte de la terapéutica. Y que también ha habido una serie de discusiones porque la neuroética pues no simplemente se considera como una rama de la bioética, y aquí pues los aspectos son tan particulares, incluso el hecho de cuestionar la toma de decisiones, los aspectos de cómo evaluamos o cómo nos ponemos a razonar sobre la misma ética, ¿no? La neurociencia de la ética como tal, pues nos hacen que en sí mismo se vuelva un campo muy, muy interesante, ¿no? El estudiar como toda la neurociencia alrededor de la forma en cómo llegamos a estos razonamientos éticos o morales, pues se vuelve también un campo muy, muy interesante. Este lazo muy interesante que existe con todo el aspecto jurídico,
pues ha sido como muy obvio y natural. Y claro, aquí tal vez la tentación es si estamos listos para ya llevarlo a la práctica. Y pues desde hace mucho tiempo, desde los primeros estudios con los, desde el caso de Phineas Gage, toda la parte del desarrollo de la frenología, ha habido pues una serie de hallazgos incidentales de correlación en cuanto a vincular zonas del cerebro con pues cierta causalidad con aspectos de conducta, ¿no? La locación de tumores, en fin, y qué tanto esto explica o se puede generalizar a todas las formas de la misma conducta, ¿no? Por ejemplo, concretamente en la conducta que transgrede las normas jurídicas, pues ya se vuelve un poco más complicado. Hay grandes temas pues que constantemente están siendo revaluados y que en medicina constituyen temas sin lugar a dudas muy interesantes, algo que pues todos los días nos compete en el ámbito médico, que es la muerte, ¿no? Cuando dictaminamos que verdaderamente alguien falleció, sobre todo cuando tenemos estas técnicas muy importantes, sostener el cuerpo humano vivo, pero que pues el cerebro muchas veces ya no tiene retorno, que es lo que pues le da identidad a una persona. Entonces, ¿cuáles son los criterios realmente de declarar esta muerte y que pues han estado en constante revisión? Por otro lado, y les hablaré un poco más en relación a esto, la genómica que ha tenido un avance espectacular en todos los ámbitos de la medicina de precisión y no es la excepción en la conducta humana y que también ha sido pues un área de polémica con toda la parte de la eugenesia, cuando se trató de usar para segregar y discriminar un mal uso que llegó a tener con algunos ejemplos desafortunados, digamos, y que, pero que bueno, sigue siendo un campo de mucho interés. Como veremos, ha habido una serie de avances muy importantes, dado las grandes muestras que se han podido colectar para restablecer cuáles son estos cuadros o estas definiciones clínicas, o como les llamamos en genómica, fenotipos, ¿no? Que verdaderamente podemos establecer con mayor claridad sus bases genómicas y con qué nivel de precisión. Por otro lado, también en este sentido, el avance de la farmacología y la farmacología de los medicamentos hacia el sistema nervioso, pues nadie somos ajenos a los beneficios, digamos, de este ámbito, pero tampoco de todo el desarrollo también complejo de la farmacología sin regulación y todo el problema de abuso de las drogas, ¿no? Que pues está dentro de este ámbito de los fármacos o las drogas de abuso y que es un problema global, el del narcotráfico. La evaluación de las pruebas psicométricas y de la neuropsicología y qué tanta precisión tienen, incluso para llevarlas a el ámbito jurídico como pruebas legales, pues también ha sido ampliamente cuestionado y polemizado. Y hay una serie también de polémicas en este campo, como es el confinamiento involuntario, el consentimiento internado, el consentimiento informado para el tratamiento, pero ¿qué pasa con personas que está comprometida esta capacidad de consentir y cómo evaluamos el riesgo-beneficio de forzar un tratamiento cuando la persona no está en completa uso
su capacidad para acceder a lo mejor a la mejor opción del tratamiento. Otra área que está en explosión es la parte de tecnología, pues es toda la parte de estos aparatos usables, ¿no? Que mucha gente tenemos estos teléfonos inteligentes, el mismo celular, el teléfono móvil, que pues hoy día se vuelve una herramienta de rastreo y pues de indicaciones de la conducta humana muy importante. Nos dice a qué hora nos levantamos, a qué hora nos vamos a dormir, qué nos gusta, qué compramos, qué hacemos, con quién, qué tantas veces usamos determinados verbos, qué palabras, en fin, se vuelve un registro importantísimo que muchas veces en las universidades ojalá pudiéramos tener esta cantidad de datos en las muestras de personas que nos proponemos estudiar. Y luego una serie de tecnologías que han surgido a veces de los organismos de defensa para la localización, por ejemplo, de estos mecanismos de confianza para, por ejemplo, los soldados, funcionarios, cuerpos policiales, y que no necesariamente están por lo mismo de la secrecía que existen en estos organismos, no se transparentan mucho desde el famoso detector de mentiras, pero como estos hay una gran cantidad de tecnología desarrollada para detección de individuos y la detección de conductas en individuos que pudieran estar siendo indicativas de divergencia, digamos, o de mentira o de otras indicaciones y que son hoy día sobre todo propiedad de organismos de defensa. Y luego entramos al complejo tema de los neuroderechos, donde algunos países como Chile, en Argentina no estoy tan al tanto, han tomado cierta delantera en tratar de llevar esto ya a legislar, y en otros países la discusión está pues muy compleja en cuanto a la privacidad mental, a la identidad personal, al libre albedrío de pensamiento, el acceso equitativo a las tecnologías, sobre todo aquellas que pueden potencializar capacidades cognitivas humanas, y el protección y el sesgo a la discriminación por derechos cognitivos, ¿no? Entonces, como vemos, hay una serie de enormes temas de debate y investigación en la neuroética, el libre albedrío, la moralidad, mentira, el respuesta a placer o estimulación cognitiva, los fármacos de abuso, genómica y conducta, el control de la conducta individual poblacional, la muerte, el morir dignamente, el suicidio, la eutanasia, las pruebas que se llevan a los tribunales y la neuroestimulación o la neuropotenciación de las capacidades cognitivas. Y bueno, como vemos, pues también se ha abusado del término, ¿no? Se han escrito estos trabajos también que hay que tener cautela porque hoy le llamamos neuro lo que sea, ¿no? Y hay un auge de una pseudociencia y de algunos abusos, sobre todo en el ámbito de la mercadotecnia, en donde pues, se ha visto que es exitoso el poner algo del prefijo de neuro y darle una cierta, pareciera validez científica a estrategias que son un timo a la población y que no tienen realmente un sustento de investigación académica atrás de esto. El libre albedrío, sin lugar a dudas, es un enorme tema de debate en la filosofía, ha sido ampliamente abordado, pero desde el punto de vista médico, creo que ha sido mucho menos, digamos, estudiado
o cuando menos no ha habido la gran cantidad de datos que uno quisiera. Y se han tenido avances muy notables, sobre todo en las técnicas de neuroimagen, en la parte de genómica. Una de las zonas muy importantes para la toma de decisiones, pues la corteza prefrontal, y en la parte del estriado, ¿no? Es otra de las zonas que se activan de manera muy importante también cuando uno está tomando decisiones, y la activación con regiones talámicas pues hace que pueda variar esta valencia, digamos, moral o afectiva de acuerdo a esto. E incluso, si nos vamos más a esto, pues hay una serie de, incluso hasta cambios a nivel molecular, cuando se están realizando este tipo de procesos cognitivos, y que pueden variar incluso de un momento a otro, o en ciertos estados, como estando bajo la influencia de sustancias adictivas o bajo la influencia de patología mental. Una de las situaciones, ¿no?, ha sido, pues, por ejemplo, el debate de la toma de esta importante decisión de quitarse la vida, si realmente es una decisión consciente o siempre es el producto de una patología o la influencia de uno de estos momentos del influjo de adicciones o de patología mental. Si vemos en las tasas de suicidio a nivel mundial, fluctúan enormemente de acuerdo a los países. En algunos países del mundo, la tasa de suicidios, por ejemplo, en Argentina, en los Estados Unidos, es muy similar, cerca de 10 por 100,000. En otros países de Latinoamérica estamos a la mitad, en 6 por 100,000. Y claro, a veces se ha querido vincular, por ejemplo, con violencia. Antes había la hipótesis, y ahorita sigue siendo controversial, que países con más violencia social, el suicidio decrementa, y si la violencia baja, el suicidio aumenta, pero no siempre esto es una regla, ¿no? Es de alta suicidabilidad y alta violencia, ¿no? Entonces, realmente no hay una explicación de por dónde está esta explicación, digamos, ¿no? A ver, aquí se me atoró un poquito la presentación. Ajá. Ay, perdón. Eh, eh, uno de las líneas de investigación que hemos venido haciendo justo con eso del suicidio, hemos trabajado ahí con el Instituto de Ciencias Forenses de la Ciudad de México, y en el año 2014-2015, más o menos tenemos al año en la Ciudad de México 400 suicidios consumados, y estudiamos pues todas las personas que fallecieron por esta causa, y el 85% en autopsia psiquiátrica y psicológica pudimos establecer que había la presencia de un trastorno psiquiátrico. La gran mayoría eran varones. En México es prohibido la aportación de armas, no quiere decir que no haya, hay muchísimas armas ilegales, pero el método más frecuente fue el ahorcamiento, y la mitad de las personas en el momento de morir por suicidio, medido directamente en el cerebro, tenían rastros de alguna sustancia adictiva. Como les digo, la causa más frecuente fue el ahorcamiento, y fue en el hogar, ¿no? Donde se dio esto. En la gran mayoría no había datos de intentos previos. Y también la otra mito, digamos, ¿no?, es la nota suicida. Encontramos que solo en el 15% había estas notas suicidas, y muchas de ellas, el 60%, ahora estaban en redes sociales, se habían dejado en Facebook, por ejemplo, ¿no? También otra área muy interesante y bueno, esto nos cuestiona un poquito el libre albedrío en este sentido, pues que vemos de que está muy influenciada por patología mental o por adicciones, ¿no? El uso con fármacos psicotrópicos con fines recreativos. ¿Qué tanto realmente una persona puede decir
que cuando está decidiendo intoxicarse con una sustancia, está haciendo uso de su libre albedrío, la libertad cognitiva de decidir, bueno, pues me voy a poner completamente intoxicado porque viene el Halloween o viene esta fecha y es mi elección y así lo decido. O expresa de una vulnerabilidad genética hacia las adicciones y realmente es escaso, su voluntad está tomada por una patología previa, ¿no? Entonces, pues esto también es otro tema enorme de debate y el estudiar nuevamente a las personas en ese sentido a nivel cerebral de su genómica, metabolómica, proteómica, epigenómica, pues ha sido un tema de enorme interés y volviendo aquí a esta muestra que teníamos de la transcriptómica, los genes que están diferencialmente expresados en el cerebro de los SUIAS y las personas que no murieron, también vimos las diferencias que existían por el uso de sustancias. Y veíamos que hay una expresión diferencial debido al uso comórbido de las sustancias. Es decir, el uso de sustancias adictivas pueden alterar enormemente la forma en cómo se expresan una gran cantidad de genes y genes que tienen que ver con rutas muy importantes de sistemas de neurotransmisión que finalmente pueden afectar la toma completa de decisiones, ¿no? Lo cual nos haría cuestionarnos pues cuando menos que es completamente libre esta toma de decisiones, ¿no? Incluso hemos ampliado un poquito más esto ya en la parte del intento suicida, así que no las gentes que murieron, sino las gentes que han intentado eh, 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 quitarse la vida, y entonces hemos incluido muestras más amplias, pero midiendo también esta susceptibilidad mediante uno de estos chips de ADN que permite rastrear cerca de 500,000 de diversos genotipos para ver cuántos de estos pudieran ser de riesgo. Y lo que encontramos es que muchas de las personas, tanto que consumen sustancias como que intentan quitarse la vida, tienen una elevada carga genética de diversas psicopatologías. No quiere decir nuevamente que en su totalidad todo el mundo que cae en estas decisiones sea por una predisposición, pero sí es un factor que sin lugar a dudas influye de una manera importante. En los aspectos de moralidad y de mentira también es un campo muy interesante que se ha venido estudiando desde la neurociencia y la parte de la moralidad es la creencia en las normas de que son las conductas apropiadas, se transmiten de manera cultural, ¿no? Y este racionamiento contra intuición, pues que está impuesto por la parte social, nos resistimos, es la capacidad inhibitoria que tenemos de resistir a la tentación mediante fuerza de voluntad o por benevolencia hacia otros. Y la ciencia cognitiva pues, ha tratado de ver cuáles son las zonas cerebrales, ¿no? Por ejemplo, esta parte de autoinhibición que está muy mediada por la integridad de la corteza dorsolateral prefrontal, o bien la parte de la benevolencia, la empatía hacia el otro, ¿no? Que también está muy implicada en la parte de la toma de decisiones morales y donde se ha esta teoría de la teoría de la mente, ¿no? Propuesta por el doctor Baron Cohen, muy en boga con el estudio del autismo, de la esquizofrenia y muchas otras patologías, y que la unión dorsoparietal, la integridad de esta unión es muy importante para esta percepción de la empatía, del entender a otros, ¿no? Incluso se ha buscado si la parte de la teoría de la mente, por ejemplo, la tienen algunas otras especies, por ejemplo, los perros, los gatos, y se ha cuestionado, aunque tiene una mucho mayor capacidad de percepción de las acciones de los otros, no tal la teoría de la mente como la tenemos los seres humanos, ¿no? Y esto pues tiene
que ver con la intuición social el qué tanto evaluamos el hacer daño a los otros. Sí, y se han propuesto, o sea, han creado diferentes dilemas morales, ¿no? Por ejemplo, si un tren se va a descarrilar y venimos con una cierta cantidad de personas y la única forma de salvarlos es arrojar a alguien a las vías para conservar la vida de los otros y el proponer ese tipo de paradigmas, qué zonas del cerebro se activan o se encienden en neuroimagen, en lo que uno está tomando estas decisiones morales y vemos que hay todo un circuito de la decisión moral, ¿no? De corteza prefrontal dorsolateral, la corteza prefrontal ventromedial, la amígdala, la corteza de la ínsula, el cíngulo anterior, y que nuevamente vamos como esta zona de la frenología, claro, aquí con la tecnología, y que algunas zonas, ¿no? Se han visto que se activan más con algunos eh, 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 sentimientos o sensaciones, ¿no? Como la sensación de piedad, la ínsula, la indignación, la corteza prefrontal, estos conflictos de la toma de decisiones, el cíngulo anterior, transgresiones que no implican sexualidad, la amígdala, y las que implican sexualidad, la ínsula. En fin, ha habido una serie de estudios muy interesantes en eso, y que, y si por ejemplo otras especies, la sensación de justicia con dilemas de si que se han hecho con uvas, ¿no? A monos, de que si a un mono se le da por una tarea y se le retribuye una cierta cantidad de uvas y a otros se le pagan más uvas, entonces el sentir que un mono está pagado injustamente y se indigna, y qué zonas del cerebro se activa, y vemos que, bueno, que los primates, el chimpancé, reacciona mucho como el ser humano en esta percepción de lo injusto en cuanto a retribución, y esto en neuroeconomía ha sido muy interesante, y qué tanto también la integridad de estas zonas está determinado por la parte genética. Muchas de estas zonas se sabe que hay una serie de genes que están programando la manera en que estas regiones cerebrales pueden tener un mayor o menor desarrollo, y que pues esto nos habla de que puede haber gentes que pueden estar preprogramadas para mejor toma de decisiones o peor decisiones morales. Entonces ha sido un área de enorme, bueno, de interés, pero que apenas está en sus inicios todos los estudios de la neurociencia, de la moralidad. Incluso les digo, áreas como el cómo respondemos a los medicamentos, a los fármacos, incluidas las sustancias de abuso, empezamos a asomarnos desde el punto de vista genético. Hoy día podemos genotipar una gran cantidad de enzimas del hígado o de los sitios a nivel cerebral, de si una medicina nos va a caer bien, nos va a hacer responder muy fuerte o menos a algún medicamento, o nos va a hacer mucho más vulnerables a la adicción, y esto puede variar de acuerdo a nuestro bagaje poblacional. Si tenemos más cantidad de población nativa americana contra europea, o de qué partes de Europa, puede hacer que varíe esta respuesta, incluso hasta el placebo, o sea, el que alguien le den una píldora de azúcar y responda por su gestión mejor a analgésicos o algunas antidepresivos, ¿no? Se han detectado que hay variantes genéticas que nos programan mejor para ser sugestionados o no en esta respuesta al placebo, y empiezan a ser como datos muy interesantes de cómo pues muchas de nuestra biología, de lo que pensaríamos son cosas muy psicológicas, pues están dadas por nuestro cerebro y nuestros genes, ¿no? Entonces, ¿qué tanto podemos llevar esto
a las cortes, pues es todavía un debate muy verde, tal vez yo les diría. Aun cuando la psiquiatría ha tenido avances muy importantes, ¿no? Desde inicios del siglo pasado, en donde empezamos con una mejor clasificación, ponernos de acuerdo con todos estos manuales. Ha habido varios premios Nobel, no como en otras áreas de la medicina, como el cáncer o la inmunología, pero algunos de los premios Nobel han sido curiosos. Por ejemplo, a von Jauregg se le dio el premio Nobel en 27 por inducir fiebres mediante malaria para tratamiento de enfermedades mentales, y hoy es un día, desde luego es un tratamiento en desuso. A Egas Moniz, el portugués, se le dio el premio Nobel en 49 por la lobotomía, y que si bien luego tuvo un uso lamentable de represión política, pues abrió toda esta área nuevamente de la localización y de la neuroestimulación con técnicas no invasivas y que no se usen como tortura, ¿no? En 2000 a Candel por los mecanismos de la memoria, en 2017 por los ciclos circadianos, y pues hay grandes proyectos hoy día que se están haciendo de estas grandes biobancos y datos de una enorme cantidad de sujetos, ¿no? Este vínculo entre criminalidad, salud mental, pues ha sido uno de los grandes debates. Sí, desde luego el padecer enfermedades mentales aumenta un poco el riesgo de la conducta criminal. Sin embargo, no es un equivalente de que por tener enfermedades mentales es igual a conducta criminal. Ni todas las conductas criminales están explicadas por el hecho de tener enfermedad mental, pero de que hay un traslape enorme y que se necesita mucha investigación, así es, ¿no? Otro punto que está de forma muy interesante es eso que se le ha llamado el envejecimiento molecular. Una es la edad cronológica. Alguien puede decir, tengo 60 años, pero vemos que dentro de las personas que tienen una edad, hay gente que está muchísimo más envejecida y hay gente que están mucho más conservadas con la misma edad cronológica. Entonces, y esto en parte se ha podido hoy día medir con una serie de datos. Están en una zona que se llaman los telómeros, y con la parte de relojes biológicos en el epigenoma que nos permiten estimar el envejecimiento molecular, y que es un dato muy importante. Incluso algunas gentes están tratando de acercarse hasta poder predecir el año en que uno se puede morir, ¿no? Entonces, trae implicaciones éticas esto muy interesante. Sabemos que, por ejemplo, la presencia de patología psiquiátrica nos envejece más rápidamente. Esto se ha replicado en muchas muestras. Nosotros lo hicimos en gemelos idénticos, en donde uno de ellos tenía patología mental y el otro no. O sea, eran genéticamente el mismo individuo, pero el que tenía la patología mental, su reloj biológico estaba mucho más acelerado, ¿no? Y tenía una mayor edad epigenética, ¿no? Y veíamos que entonces el trastorno psiquiátrico adelanta la edad, y claro, pues nos da mucha mayor pues, tasa de mortalidad por trastornos mentales, ¿no? Que esto pues sabemos que es un dato epidemiológico muy común. También lo que se ha visto es que la educación, ¿no? Los años de escolaridad se ha visto que reducen esta parte de envejecimiento molecular. Ya se ha repetido en varias poblaciones. Nosotros hicimos el seguimiento de una población rural, indígena, que estaba como muy aislada y con pobre exposición, y personas también del mismo medio, pero que pudieron tener oportunidades de ser educados, de estar muchísimo más expuestos a estímulos cognitivos, reducían
su edad epigenética. Entonces, teníamos esta población de esta comunidad indígena y esta población se siguieron por cerca de 40 años y vimos el mismo efecto que medía por eso que se ha llamado el reloj epigenético. Aquí lo hicimos con dos relojes epigenéticos, uno que se llama PhenoH y otro que se llama el reloj de Horvath, medido en estas zonas del epigenoma. Veíamos que las personas a mayores años de educación reducían el envejecimiento molecular. Y es un dato pues muy interesante de cómo la influencia ambiental puede cambiar esta predicción. Como les digo, y se han hecho muestras enormes, ¿no?, de la importancia que puede tener los logros educativos y los genes que están atrás de esto. Se ha vuelto un poquito, ya no en esta visión eugenética de que, por ejemplo, o racista, ¿no?, que se llegó a hacer por ejemplo, que la población afroamericana en los Estados Unidos tenían menos capacidades intelectuales que los blancos, y que hoy día pues sabemos que el logro educativo se han asociado, que hay muchos de estos genes que predisponen a la formación de estructuras cerebrales muy importantes en la cognición y que de alguna manera sí predicen el éxito educativo, pero entendiendo mucho mejor la manera en cómo esto se logra. Y estudios con muestras realmente muy, muy amplias que incluyen una representación de diferentes etnias, de diferentes representación socioeconómicas, ¿no?, estudiando más de 1.100.000 personas, ¿no?, se han empezado a restablecer este tipo de sustento de la cognición y las bases genéticas, y que por supuesto son importantes en muchos de estos aspectos que hablamos de la toma de decisiones. También hay todo este debate de cómo se está usando esta información. O sea, es tal la cantidad de datos que hoy día tenemos que siempre hay el avance de empresas y tecnologías, ¿no? Y por ejemplo, aquí salió en una prestigiosa revista en medicina, el New England Journal of Medicine, en donde ya sale todo un artículo de empresas que están seleccionando embriones, ¿no?, y hacen en los embriones esta determinación de lo que se llama el índice de riesgo poligénico para, en función de estos genes que predisponen el logro educativo, si uno va a tener esquizofrenia, si uno va a tener muchas patologías, ¿no?, y hacen selección de embriones. Y en función de esa selección de embriones, por su ventaja genética, que sería realmente, volvemos a caer en esto de la eugenesia, ¿no?, deciden qué embrión desechan y qué embrión implantan en el producto, ¿no? Y claro, también incluso cuando hay diferencias raciales, pues esto está muchísimo más estudiado en la población europea comparada con poblaciones amerindias, del este de Asia, africanas y latinoamericanas, ¿no?, que nos hace muchísima más falta esta información, pero este es otro de los grandes formas, o sea, que vuelve a tomar como este sentido, esta cuestión de la eugenesia más tecnificada, pero bueno, vuelve a surgir, ¿no?, la selección aquí de embriones para implantación en las tecnologías in vitro. Otro debate que les decía en la parte de la muerte, ¿no?, en la investigación, hoy hay una tecnología que se ha llamado la inducción de células pluripotenciales, y que a través de células de la piel o de otros tejidos uno puede regenerar, por ejemplo, crecer neuronas transformando las neuronas. Y, por ejemplo, se han hecho estudios de gente que ha fallecido, ¿no?, por ejemplo, con suicidio, como el que nosotros hicimos, que quitan células de la piel, se convierten en neuronas y se hace un tejido que se llaman organoides y que hoy día permiten reestructurar como una especie de un cerebro compuesto
y que este cerebro compuesto pues empieza a mandar señales neurotransmisoras. Pero claro, aquí el debate es de que de células de tejido de la piel, ¿no? Se regeneró una especie de un cerebro de alguien que ya murió, ¿no? Entonces, en teoría, pues se revivió, digo, no tal cual, pero se revive un tejido vivo de una persona que ya ha muerto. Entonces, pues esto tiene pues también una serie de implicaciones, digo, casi esta idea de un Frankenstein, ¿no? Vuelve a surgir y trae una serie también de debates éticos muy importantes que no, hoy la tecnología es todavía pobre, pero bueno, hay que pensar. Y finalmente llegamos a esta técnica de neuroestimulación, hoy una que se usa en todos los países del mundo, que son esta estimulación magnética transcraneal, es relativamente sencilla de usar y que tiene indicaciones ya muy claras para depresión, trastorno obsesivo-compulsivo, estrés postraumático, en fin, deterioro cognitivo, pero también hay algunos estudios que le empiezan a usar para potenciar algunas capacidades cognitivas, o sea, no necesariamente en una enfermedad, sino gente que simplemente quiere tener esto que le han llamado neuroenhancement, ¿no? O sea, potenciar su capacidad de recordar o su capacidad de cálculo matemático, ¿no? O estar más alerta, tener más versatilidad en la toma de decisiones. No por una patología, sino simplemente ahora sí que ser más listo, ¿no? Todavía les digo, es un área en estudio, pero bueno, la tecnología se está usando y hay estudios al respecto pues bueno, pues si ya todo es posible, pues de alguna manera es el tipo de cosas. Nosotros hicimos un pequeño estudio de cómo se estaba usando en México, ¿no? Y realmente al día de hoy, todos los sitios donde está empleando están en la parte clínica, en trastornos psiquiátricos o en trastornos neurológicos, se hace pues muy en el encuadre de esto, pero sí se empiezan a hacer estudios en conducta humana, ¿no? Y que sí ha habido preguntas de cómo se pudiera estar en la parte de neuroestimulación y pensamos que hacer muy pronto, si no es que ya se está empleando, por supuesto, ¿no? En esta parte de neuroestimulación, igual que algunos ya aspectos que se implantan y que, bueno, vemos constantemente en las noticias. Entonces, como vemos, es un área muy interesante que está en constante evolución y bueno, pues es simplemente dejarlo a la reflexión y pues abrir, si hay preguntas y comentarios, pues me dará mucho gusto poder responder eh, a, a lo que esté en mis manos. Muchas gracias. Bueno, gracias, doctor. Muy bueno, interesante. Eh, Hay dos preguntas. Eh, y hay una pregunta del doctor Ignacio Zambrano de Cava. Eh, Dice, ¿la moralidad puede describirse o analizarse en una pericia? ¿Se puede describir o semiografiar en el ámbito clínico? Esa sería una pregunta. Este, Sí, claro. De hecho, sí, o sea, se han hecho varios paradigmas clínicos como para evaluarlo. Está más en el ambiente de investigación, digamos, no es algo que haya como escalas de forma, pues ya muy consistentemente empleadas, ¿no? Como lo usamos en depresión o ansiedad, que digamos las valoremos para decir, esa persona tiene 20 puntos de moralidad o tiene 30 puntos, o sea, todavía no está tan estandarizado en cuanto a estos valores, ¿no? Pero sí ya hay diferentes paradigmas de investigación que sí se ha visto que, por ejemplo, gentes que se ha establecido que tienen un trastorno sociopático contra controles que jamás han tenido un diagnóstico personal, gente que ha tenido múltiples convicciones criminales contra gente que no la ha tenido, sí funciona diferente en estos paradigmas. Entonces, hay literatura al respecto
Y sí, ya hay muchos de estos instrumentos que se pueden usar con sujetos de investigación, les diría, más que con muestras así de pacientes como tal, ¿no? Pero sí, para investigación sí hay mucho. Gracias. Bueno, muchas gracias. Em, Carlos Busto Sosa desde Chile pregunta si en México se pueden utilizar algunos estudios para ratificar o rectificar alguna conclusión pericial, un estudio genético, digamos. Sí, desde el punto de vista genético, lo único que está aceptado a nivel de corte son los de paternidad, ¿no? Pero, y claro, los estudios de identificación de individuos a nivel de ADN pues, están ya como muy estándar, digamos, en las cortes, ¿no? Eh, eh, pero los estudios de estos de riesgo poligénico para por ejemplo, determinar si alguien tiene, corroborar si tiene genes de esquizofrenia y entonces sustentar, no sé, en un juicio de divorcio y decir, pues esta persona tiene el diagnóstico de esquizofrenia, solicito un estudio de ADN para decir si efectivamente tiene el riesgo y por eso no es capaz de ejercer una parentalidad adecuada, todavía no es parte de lo que se haga, ¿no? Sí ha habido gente que lo ha promovido, pero que yo sepa no es algo que sea, eh, haya como jurisprudencia, haya realmente como una aceptación en la parte de las cortes. Buenísimo, gracias. Después pregunta el doctor Guillermo Gemar, presidente de la CTP. Sí, Eh, gracias. Pregunta si, ¿qué opinas sobre, debido a que en la genómica se está avanzando más rápido que en la neuroética, qué opinas si, digamos, la toma de decisiones para hacer un cual o tal procedimiento puede llegar a ser controversial? Um, yo creo que van más o menos de la mano. Lo que pasa es que a veces creo que en las, digamos, en los foros de neuroética, al ser más amplios, más nutridos, hay muchísimas más personas, son como más ricos, ¿no? Y en los foros de genómica son más técnicos, ¿no? Es un poquito como yo lo veo, y entonces los conocimientos son como mucho más duros, pues más en esta rama, ¿no? De avances como muy técnicos, y el otro son foros mucho más discutidos con más extensión, más combinados, ¿no? Pero siento como que van de la mano, digamos, ¿no? Y sí creo que se nutren unos con otros aquí creo que la cuestión es que de repente no brinquen al ámbito comercial como vemos en estas empresas que pues ya están seleccionando embriones para implantes de fertilización in vitro y ya se ofrecen al público, ¿no? Como un servicio, con una serie de debates eh, pues complicadísimos, ¿no? Desde el punto de vista neuroético, que todavía no hay ni posturas ni respuestas, pero que alguien ya lo puede hacer, ¿no? Entonces, sí creo que eso es muy complejo. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos por participar, por estar atentos y gracias al doctor por la clase, la charla. Así que bueno, vamos por finalizada la charla y seguimos con el congreso.